Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso continuamos con la parte de dinámica, ¿de acuerdo? En concreto el primer tema de los dos que vamos a dedicar a la parte de dinámica. Y hoy lo que vamos a ver es los distintos tipos de fuerzas que nos pueden aparecer en los distintos ejercicios. Vamos a analizar sus características, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos con el peso. El peso es una fuerza. Recordar que en un vídeo anterior distinguimos entre masa y peso. Masa es cantidad de materia que tiene un cuerpo y el peso es la fuerza con la que, en este caso, la Tierra nos está atrayendo, la fuerza gravitatoria con la que nos atrae sobre la superficie. Y digo la Tierra porque nos vamos a centrar en este caso, problemas en los que estamos hablando de la superficie de la Tierra. En concreto, por definirlo más correctamente, el peso sería la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce cualquier astro sobre otros astros o cualquier objeto que esté sobre su superficie o orbitando alrededor de él, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene? Pues como podemos observar aquí en la imagen, tenemos dos dibujos, ¿vale? La dirección es siempre perpendicular a la superficie de la Tierra, es decir, en este caso es evidente, puesto que la superficie es horizontal, pero en este caso que tenemos un plano inclinado, ¿de acuerdo? El peso siempre va a ser perpendicular no a la superficie donde está apoyado, sino al centro de la Tierra. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Su sentido es siempre hacia el centro de la Tierra, porque la fuerza gravitatoria es una fuerza de tipo atractivo, por lo tanto el sentido es hacia adentro. El módulo será del peso será igual al producto de la masa del objeto por la gravedad, ¿de acuerdo? Su módulo en este caso, que la superficie de la Tierra tiene un valor en torno a 9,8 metros por segundo al cuadrado, pues ya sabéis que la gravedad, el campo gravitatorio tiene dimensiones de aceleración y el punto de aplicación será el del objeto. Vuelvo a reiterar que estamos en dinámica de una partícula. Entonces, aunque nosotros estemos viendo un objeto que tiene una determinada forma, para nosotros toda la masa del objeto va a estar concentrada en un punto. Si no, estaríamos hablando de dinámica de un sistema de partículas, ¿de acuerdo? Entonces, aunque tengamos objetos, para nosotros la masa del objeto concentrada en un punto. Pero el peso siempre se aplica sobre el objeto, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la segunda fuerza que nos va a aparecer en los ejercicios, que es la normal. La normal es una fuerza de reacción, es decir, que solamente va a aparecer cuando sobre una superficie apoyamos un objeto o ejercemos una fuerza. Por ejemplo, dejamos la maleta encima de la mesa o, por ejemplo, cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre la pared, apoyamos la mano sobre la pared, ¿de acuerdo? La fuerza, por tanto, siempre es una fuerza de reacción y va a ser siempre, en este caso, cuidado, perpendicular a la superficie. Hay que tener mucho cuidado porque siempre desde la universidad se nos dice que los alumnos vienen diciendo que la normal es la fuerza de reacción del peso y eso no es así, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con eso. La normal es una fuerza de reacción cuando ejercemos fuerza sobre una superficie. En este caso, por ejemplo, sí sería la normal una fuerza de reacción al peso que está ejerciendo el objeto sobre la superficie. Pero en el resto de casos, como podemos ver, no, porque en este caso el peso iría perpendicular al centro de la Tierra y aquí el peso también iría perpendicular al centro de la Tierra. Por lo tanto, la normal es siempre una fuerza de reacción y perpendicular a la superficie. Si yo no apoyo nada sobre la mesa, no hay normal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fuerza de reacción. ¿De dónde se obtiene su módulo? Su módulo se obtendrá de la aplicación de la segunda ley de Newton y eso lo veremos en un vídeo posterior en el que veamos ejercicio y veréis cómo se calcula la normal, si no tiene una expresión matemática concreta de cálculo. Su sentido es siempre hacia afuera, ¿de acuerdo? Es una reacción de la superficie, por lo tanto siempre, como vemos, hacia afuera. Superficie, superficie, superficie. Siempre perpendicular, como vemos en los tres casos, y hacia afuera. Y el punto de aplicación, como siempre, sobre el objeto. La recibe esa fuerza el objeto, una de reacción. Pasamos a la siguiente, que es la tensión. La tensión aparece sobre todo, mejor dicho, sobre cuerdas, que es lo que vamos a ver normalmente, o cadenas, ¿de acuerdo? Y es una fuerza que ejerce para evitar que se rompa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un objeto, fijaros que está colgado de una cuerda. Podemos pensar, por ejemplo, en una lámpara que está colgada de la pared, del techo. En este caso, la tensión tendrá la dirección de la cuerda o de la cadena que corresponda, ¿vale? Su sentido será el que evite la rotura. Fijaros, aquí tenemos el peso, el objeto colgado, por lo tanto, él está ejerciendo un peso y la tensión se opondrá, ¿de acuerdo? Por eso el objeto se está quedando aquí. Imaginemos que es una lámpara, se queda quieto, ¿de acuerdo? Su sentido será el que evite
por tanto, la rotura de esa cadena o de esa cuerda. Y el valor en módulo se obtiene también de la aplicación de la segunda ley de Newton. Ya veremos en ejercicio cómo se aplica. ¿De acuerdo? El punto de aplicación sobre el objeto. Repito, ya hemos visto el peso, la normal y la tensión. Pasamos a otra fuerza que puede aparecer, que es la fuerza elástica, aunque normalmente la fuerza elástica nos va a aparecer en problemas de energía, en un bloque posterior que veremos. Pero hay que tenerla en cuenta por si nos aparece en algún ejercicio. La fuerza elástica es una fuerza que ejercen los cuerpos elásticos al deformarse, muelles, resortes, ¿vale? Y al deformarse por la acción de una fuerza. Vamos a ver el dibujo que tenemos abajo. ¿Veis? Aquí lo que yo he hecho es, fijaros, x sub 0 es la longitud natural del muelle, ¿de acuerdo? Lo que hacemos, que tenemos un objeto unido al muelle y tiramos del objeto. Es decir, estamos deformando el muelle, lo estamos estirando, lo estamos alargando. Pues el muelle va a ejercer una fuerza restauradora que se llama, ¿de acuerdo? Es decir, el muelle trata de recuperar la forma que tenía inicialmente. Por eso, la dirección que va a tener esa fuerza elástica va a ser siempre en la dirección en la que nosotros ejerzamos la fuerza aplicada, ¿de acuerdo? En este caso estamos en el dibujo estirando el muelle, pues la fuerza elástica trata de recuperar la forma que tenía inicialmente, su longitud natural. Su sentido, repito, contrario siempre al de la fuerza aplicada, por eso aparece aquí un menos, ¿de acuerdo? Siempre contrario. El módulo, en este caso sí tenemos una expresión de cálculo. El módulo de la fuerza elástica será igual a una constante que se llama constante elástica, y esa constante es característica de cada muelle, va a depender del tipo de material de que esté hecho, de su grosor, etc. Es decir, es un valor que o nos van a pedir calcular o nos van a dar, ¿de acuerdo? Es característica de cada muelle, y por el módulo de la elongación, que se llama, de lo que lo hayamos estirado o comprimido el muelle. En este caso, pues el valor de la fuerza elástica será igual a la constante elástica del muelle por lo que lo hemos estirado o alargado, que será la diferencia entre la elongación que tiene el muelle, ¿veis? X en este caso, menos la que tenía inicialmente, ¿de acuerdo? Y el punto de aplicación sobre el objeto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una fuerza que aparece, hay que tener mucho cuidado con las fuerzas que estamos viendo, que hay que saber aplicarlas, ¿de acuerdo? Que aparece cuando hay muelles o resortes, si no, la fuerza elástica pues no hay que aplicarla, ¿de acuerdo? Y es una fuerza, repito, restauradora. Trata de recuperar la forma que inicialmente tenía ese objeto que se deforma, ¿de acuerdo? Y por último, otra de las fuerzas que nos pueden aparecer es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza de reacción, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos un objeto apoyado sobre una superficie, no hay rozamiento. El rozamiento aparece cuando nosotros intentamos desplazar ese objeto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también es una fuerza de reacción. Recordemos, tercera ley de Newton. Se opone siempre al avance de los cuerpos, es decir, va a estar siempre en dirección, la del movimiento, como vemos aquí, pero siempre en sentido contrario al movimiento. Si el objeto se está moviendo hacia allá, como tenemos indicado aquí, la fuerza de rozamiento va a ir en contra. Y aclarar que la fuerza de rozamiento es una oposición al avance de los cuerpos, bien porque estén apoyados sobre una superficie, un coche cuando está circulando por una carretera, la mesa cuando tratamos de moverla, o un armario cuando tratamos de empujarlo y moverlo de sitio. Ahí aparece un rozamiento con el suelo, con la superficie, o bien una oposición al movimiento de un sistema en un fluido. Por ejemplo, el pez cuando se mueve en el agua se resiste al movimiento del pez. Por eso los peces tienen esas formas aerodinámicas que tienen para evitar ese rozamiento. Y, por ejemplo, un avión cuando se mueve en el aire. O un ejemplo más sencillo, los ciclistas habréis visto que cuando pedalean procuran tomar una postura que se llama aerodinámica. Es decir, lo que tratan es de ofrecer la menor resistencia al aire en su movimiento para hacer un esfuerzo menor, ¿de acuerdo? Así que, aunque no lo parezca, existe un rozamiento con el aire que les está en sentido contrario a su movimiento, que les está obligando a realizar un esfuerzo mayor. Por eso adoptan ese tipo de postura. Aunque evidentemente nosotros en los ejercicios vamos a aplicar movimientos de objetos sobre superficie, pero hay que recordar que el rozamiento es oposición al avance de los cuerpos sobre un material, bien sea una superficie concreta o bien sea en el interior de un fluido. ¿Qué características tiene? Pues tiene dirección la del movimiento, su sentido va a ser siempre, repito, contrario del movimiento. Si existe una expresión de cálculo
o no, porque fijaros, el módulo es igual a un coeficiente que vamos a llamar coeficiente de rozamiento y que va a depender del tipo de material, ¿de acuerdo? No es lo mismo del tipo de material sobre el que se desplace, cómo esté la superficie, si está pulida o está rugosa, etcétera, ¿vale? Y ese es un coeficiente que o bien nos van a dar en el ejercicio o nos van a pedir calcular. Y por la normal. Pero claro, la normal hemos visto antes que se obtiene de la segunda ley de Newton. O sea que en todos aquellos ejercicios en los que nos pidan hacer un cálculo, ¿de acuerdo? Y haya rozamiento, ya sabemos que previamente vamos a tener que calcular la normal para poder calcular el rozamiento, ¿de acuerdo? Repito que en un vídeo posterior, con ejemplos de ejercicios de resolución de ejercicios, pues veremos cómo se aplica, ¿de acuerdo? Pero por eso he dicho que tenemos una expresión de cálculo, sí, pero en esa expresión de cálculo aparece el módulo de la normal, que sí vamos a tener que obtenerla de la segunda ley de Newton. Y el punto de aplicación va a ser sobre el objeto, ¿de acuerdo? Resumiendo, el módulo de la fuerza de rozamiento vamos a ver que va a tener un valor variable, lo vamos a ver ahora. Si nosotros vamos tirando de la mesa con una fuerza en módulo muy pequeña, veremos que la mesa no se mueve. Si no se mueve es porque se está ejerciendo un rozamiento con la superficie. Si tiro con una fuerza de 10 newton, pues el rozamiento va a ser de 10 newton. Vamos a ver que al principio va a ir variando. Eso lo vamos a ver ahora en la gráfica. Que va a existir un valor de fuerza máxima de rozamiento, que va a ser igual a la fuerza mínima para ponerlo en movimiento, es decir, yo voy tirando cada vez más de la mesa, hasta que consigo que se mueva, ¿de acuerdo? Y una vez que ya la mesa consigo que se mueva y yo sigo tirando de ella, la fuerza de rozamiento va a alcanzar un valor ya constante durante todo el movimiento. Esto lo vamos a ver ahora en una representación gráfica. Fijaros. Aquí tenemos la representación gráfica, lo que acabo de comentar. Tenemos que a medida que vamos aplicando, veis aquí, la fuerza aplicada, la fuerza de rozamiento adquiere el mismo valor. Es decir, el objeto todavía no se está moviendo. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, aquí una fuerza de 50 newton, como no se está moviendo, es que el rozamiento que está ejerciendo el suelo sobre la mesa es de 50 newton y en oposición, por eso no se mueve. A esa fuerza de rozamiento que aparece mientras el objeto no se comienza a moverse, se llama fuerza de rozamiento estática. Y como siempre, se va a oponer al movimiento, ¿de acuerdo? Y su valor va a ser el que corresponda a la fuerza aplicada. Si yo aplico 50 newton, pues la fuerza de rozamiento será 50 newton. Llegará un momento que se alcance un valor máximo de la fuerza de rozamiento. Es decir, yo voy aumentando el valor de la fuerza hasta que consigo que el cuerpo empiece a moverse. Ese será el valor máximo de la fuerza de rozamiento estática, ¿de acuerdo? A partir de ese momento va a disminuir en una mínima proporción y a partir de ahí la fuerza de rozamiento va a ser constante, ¿de acuerdo? Y esa fuerza de rozamiento constante es la que va a tomar el valor nu por la normal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo aplico, imaginemos el caso de que la fuerza de rozamiento estática máxima es 500 newton, por decir algo, a partir de aplicar un valor mayor, esa fuerza de rozamiento va a disminuir, imaginemos 490, y si yo aplico una fuerza de 600, 700, 800, 900, 1000 newton como fuerza aplicada, siempre la fuerza de rozamiento dinámica, en este caso porque el objeto ya se estaría moviendo, va a tomar siempre el mismo valor, que sería, el caso hipotético que he puesto, 490 newton. Pero independientemente de que hablemos rozamiento estático o dinámica, siempre la fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento. En definitiva, la fuerza de rozamiento estática va a coincidir con la fuerza aplicada, ¿de acuerdo? Mientras no alcancemos la fuerza de rozamiento máxima estática, cuyo valor será igual a la normal por el coeficiente de rozamiento que llamaremos estático, ¿de acuerdo? Y la fuerza de rozamiento dinámica va a ser siempre igual a la fuerza de rozamiento, va a ser igual al coeficiente de rozamiento que llamaremos dinámico por la normal, ¿de acuerdo? En conclusión, tenemos una constante de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Que es el coeficiente de rozamiento, que el coeficiente de rozamiento dinámico va a ser menor que el estático, ¿de acuerdo? Y que ese coeficiente de rozamiento va a ser siempre un coeficiente que va a depender de las características de la superficie de contacto entre el objeto y el suelo, ¿de acuerdo? O la superficie sobre la que se mueva, si está pulido, de qué tipo de material, pulido, rugoso, etc. Es decir,
Es un dato que nos van a dar o que nos van a pedir calcular, ¿de acuerdo? Bien, pues finalizamos el vídeo y en un vídeo posterior pues veremos ejercicios de aplicación, ¿de acuerdo?, de las leyes de Newton, en las que aparecerán estas fuerzas que hemos comentado, fundamentalmente el peso, la normal y el rozamiento. En algunos casos aparecerá la tensión cuando haya cuerda y en rara ocasión puede que aparezca algún ejercicio con muelle. Entonces habría que tener en cuenta la fuerza elástica, ¿de acuerdo? Bien, espero que os sirva a la hora de plantear los ejercicios que os encontréis de aplicación de la segunda ley de Newton. Finalizamos el vídeo.